estimados estudiantes, en esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio de ecuación de la parábola. Vamos a dibujarla y encontrar sus elementos correspondientes. Para ello leemos el enunciado del problema. Dice así: determinen las coordenadas del foco, la ecuación de la directriz y la longitud del lado recto para la ecuación dada. En este problema nos han propuesto una ecuación, entonces tenemos que tener como punto de partida la ecuación propuesta y encontrar los elementos que le solicitan. ¿Qué nos están pidiendo? Recordemos, nos piden el foco, nos piden la ecuación de la directriz y además nos piden la longitud del lado recto. Tenemos que buscar tres elementos. Entonces nosotros vamos a escribir acá los elementos que tenemos que buscar para no perderlos de vista. Voy a encontrar el foco, voy a encontrar la recta directriz, la ecuación, y voy a encontrar la longitud del lado recto. El lado recto, ¿cuánto mide? Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar como punto de partida nuestra ecuación. Fíjense en la ecuación las características que tiene. La ecuación es de la forma x cuadrado más 6x más 12y más 9 igual a 0. Nuestro punto de partida tiene que ser identificar a cuál de las ecuaciones ordinarias pertenece esta ecuación. Y para ello basta con observar el coeficiente cuadrático de x. Eso nos indica que la ecuación responde a esta forma: x menos h al cuadrado multiplicado por 4p por y menos k. Repito, ¿cómo identifico mi ecuación? A partir del exponente cuadrático de, en este caso, la variable x, que si yo hubiera encontrado el exponente cuadrático en y, hubiera de alguna manera ajustado la ecuación de la forma que es correspondiente. Muy bien, ahora nosotros al observar el ejercicio nos damos cuenta que esta expresión la podemos encontrar en la ecuación inicial. ¿Qué necesito buscar? Un trinomio cuadrado perfecto. Es decir, fíjense en la ecuación. Tengo x al cuadrado, tengo 6x. ¿Qué necesito para formar mi trinomio cuadrado perfecto? Necesito la mitad del término central, la mitad de 6 elevado al cuadrado. La mitad del 6 es 3 elevado al cuadrado, resulta 9. Y ese 9 aparece en la ecuación. Entonces lo que vamos a decir es: ordenamos de manera asociativa con el número 9 y sumamos con el número 12y, que es igual a 0. Al hacer esa organización mediante la propiedad asociativa, he logrado buscar mi trinomio cuadrado perfecto. Entonces lo podemos escribir de la manera factorizada como x más 3 elevado al cuadrado. Esto igualamos al otro término de la ecuación, que vendría a ser menos 12y. Acá un detalle, una observación. Recuerden que mi ecuación tiene que tener esta forma. Entonces x menos h al cuadrado tiene la forma, pero acá 4p por y menos k no la tiene. Hay que transformar. Entonces, ¿cómo se puede transformar? Observen el proceso que vamos a realizar. X más 3 al cuadrado es igual a menos 12y, y este valor 12y va a multiplicar a y, pero como no hay el otro elemento, entonces le completamos con 0. De esa manera nosotros hemos logrado encontrar la ecuación de la parábola. Acá podemos encontrar ahora los elementos. ¿Cuáles son los elementos? El primer elemento que podemos encontrar es el vértice. El vértice de la parábola, recuerden que tiene coordenadas h, k. Entonces el vértice en mi ecuación, las coordenadas que va a tener son el 3, pero si lo ponemos 3 positivo, no va a ajustarse la ecuación. Recuerden que es menos h. Entonces, ¿por qué sucede que acá vale 3? Porque el valor que
esbozar la gráfica de la parábola y encontrar los elementos que están faltando, como son el foco de la parábola y la ecuación de la directriz. Ubicamos el vértice. Recuerde además, el vértice, sus coordenadas son x, y en el plano cartesiano, es decir, el primer elemento del vértice, el primer punto, -3, debe ubicarse en x. -3 se encuentra en x. Y la segunda coordenada debe ser 0 en y, -3,0. Este es el vértice de la parábola. Recuerden que P vale -3. ¿Eso qué significa? ¿Qué información es la que nos da? Esto nos va a indicar el comportamiento de la curva. La curva, por tener valor negativo P, significa que se abre hacia abajo. Es decir, la gráfica debe tener esta trayectoria, debe tener este comportamiento. Esa debería ser la gráfica de la parábola, tratando de hacer su esbozo de manera adecuada. Ahora, por el punto 3 va a pasar el eje focal, el eje de simetría de la parábola. Entonces yo voy a trazar de manera aproximada el eje focal de la parábola que estoy dibujando. Entonces ahí vamos a ubicar nosotros ahora el foco y vamos a ubicar la recta directriz. Para ello, nosotros sabemos que el foco se encuentra a una distancia que es la misma de P desde el vértice. Yo tengo el vértice en 3, 0, entonces el foco se va a encontrar a la distancia 3. En este nivel se encuentra el foco de la parábola. Las coordenadas del foco son en x, -3 y en y, -3. Este es el punto por el cual pasa el eje focal. Luego, a similar distancia se encuentra la recta directriz. Es decir, si del vértice al foco hay 3 unidades de distancia, del vértice a la directriz también tiene que haber 3 unidades de distancia, lo que significa que la directriz pasa necesariamente por el punto 3. Esta es la recta directriz y hay que encontrarle su ecuación. ¿Cuál es la ecuación de la directriz? Entonces nosotros acá recordamos que la recta directriz tiene esta ecuación. ¿Cómo lo interpretamos? Para cada valor de x o para todos los valores de x, y asume uno solo, una constante que es 3. Entonces la ecuación de la directriz tiene esta forma: y es igual a 3. Ahora nos falta encontrar la respuesta de la última pregunta, el lado recto. El lado recto de una parábola es igual al valor absoluto de 4p. Entonces nosotros ya tenemos el valor de p. P vale -3, por lo tanto el lado recto es igual a 4 multiplicado por -3. El valor absoluto de 4 por -3, primero realizamos el producto, sería -12, y el valor absoluto de -12 es 12. Recuerden además que siempre el lado recto es una distancia. ¿Y cuál es la distancia del lado recto? Es la cuerda que pasa por el lado focal de manera perpendicular al eje de simetría de la parábola. ¿Correcto? Esta distancia es el lado recto. A esta distancia entonces nosotros le asignamos el valor de 4.